Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Queremos darle gracias al Señor por el amor, por su misericordia, por la compasión que tiene con cada uno de nosotros. Padre bendito, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que nos has dado, la protección, el cuidado tuyo, Señor. Todo lo que haces por nosotros, Señor, te damos gracias, Padre. Ahora que vamos a principiar este estudio, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene y llene a cada uno de mis hermanos y de las personas que escuchen esta pequeña enseñanza para que se edifiquen y que Dios los use y se conviertan. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Habíamos hablado de la última parte del joven rico. Ahora vamos a hablar de los obreros de la viña. Es otra parábola que el Señor de los cielos, de nuestro Señor Jesucristo dio a los apóstoles y a los que estaban ahí con él. Principalmente era para los fariseos. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y le dijo, id también vosotros a mi viña, yo daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y le dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él le dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que había de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar el postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Muchas veces cuando estamos haciendo alguna obra para Dios, ¿verdad? Hay veces que confundimos las cosas, que hacemos más la obra para nosotros que para Dios. Entonces Dios se da cuenta de la condición en la que estamos haciendo. Trabajamos mucho, nos esforzamos mucho, pero muchas de las obras que hacemos es para nosotros, más que para el Señor. Pero nos damos cuenta que las recompensas corresponden solamente al Señor. Él es el que da la recompensa. Entonces quizás si tengamos alguna decepción cuando el Señor esté dando a cada quien lo que merece. Y muchas veces nosotros vamos a creer que nos merecemos mucho, pero la realidad es que a lo mejor otras personas que las hemos subestimado van a recibir más de lo que nos corresponde a nosotros. Porque el dueño de la viña, que es nuestro Señor Jesucristo, Él es justo y sabe dar como a Él le place, como Él quiere. En el versículo 17 dice que nuevamente Jesús anuncia su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte
en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, los azoten y lo crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aquí vemos que hubo un complot. No fueron los judíos los que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Fue una parte del liderazgo de Israel las que prepararon la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A muchos nos enseñaron que los judíos habían matado a nuestro Señor Jesucristo, cosa que no es cierto. La verdad es que fue un complot para matarlo a él, ¿no? Y se aprovecharon de la situación de la mucha gente que había, porque iba a ser el día de la Pascua. Entonces, en el versículo 20, dice: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndoles algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien esté preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí vemos algo bien curioso, ¿verdad? En el capítulo 19, versículos 27 y 30, el Señor ya les había dicho, en el capítulo 19, el Señor ya les había dicho qué posición iban a ocupar, que iban a ocupar en el reino de los cielos, en el capítulo 19, 27 y 30. Lo voy a leer. Entonces respondieron, le dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ya el Señor les había dicho qué posición iban a ocupar en el reino de los cielos, pero no sé qué les pasó aquí, que se olvidaron, ¿verdad?, tan rápido de la promesa que el Señor les había dado, ¿verdad?, de que ellos iban a sentarse en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, qué gran privilegio les estaba dando nuestro Señor Jesucristo a estos apóstoles. Pero el sentarse a la derecha o a la izquierda, dijo: no es mío darlo, sino eso le corresponde a mi Padre, ¿no? Entonces vemos que muchas veces la ambición nos engaña y hace que deseamos más cosas de lo que Dios nos puede dar, pero no hay nada más glorioso, ¿va?, que estar sentado en tronos con nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, ¿no?
Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Aquí vemos la necesidad que había de estas dos personas que estaban ciegas. Cómo, a pesar de que les decían que ya no gritaran, ellos insistían de que el Señor los oyera para poder recibir lo que ellos querían. Lo que ellos querían era recobrar la vista. Y no les importó que la gente que estaba siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, los discípulos o los apóstoles, los estuvieran callando. Ellos gritaban más fuerte para que el Señor les pusiera atención. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? ¿No? Siempre el Señor quiere saber qué es lo que queremos, ¿no? Porque muchas veces tenemos una necesidad pero queremos algo más. Pero aquí el Señor estaba preguntándoles qué es lo que quieren que les haga, ¿no? Ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron, ¿no? Aquí vemos en el capítulo 21, ¿no?, que era la temporada de la Pascua. Sí, esto ya lo habíamos explicado antes, ¿no? Cuando la Pascua, la primera Pascua que se celebró, ¿no?, cómo Dios le dijo a Moisés, ¿no?, dice: este será el principio de los años. Era la temporada de Nisan. Este será el principio de los años, o de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel. Estamos hablando Génesis en Éxodo capítulo 12. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, el día primero de Nisan, tuvieron que esperar 10 días para recoger un corderito, ¿no? Porque aquí lo está diciendo que el día 10 iban a recoger un corderito y lo iban a guardar 4 días ahí, ¿no?, para que no se fuera a hacer inmundo, a golpearse, a mancharse, o en fin, que tenía que ser un corderito sano, ¿no? En el versículo 5 dice: el animal será sin defecto, un macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces aquí vemos que ese día que entró nuestro Señor Jesucristo estaba coincidiendo, ¿no?, con el día cuarto de Nisan, ¿no?, donde ellos iban a tener que guardar el corderito. Nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén, que era la ciudad de Él, para quedarse ahí esos días para cumplir la ordenanza que había dado Moisés. Porque si ustedes se acuerdan, cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí estamos viendo, ¿verdad?, que ya nuestro Señor Jesucristo estaba siendo el Cordero, y Él entró a Jerusalén para que lo sacrificaran, pero todavía no, ¿verdad? Tenían que pasar varios días, ¿verdad?, 4 días para que lo crucificaran. Entonces en el capítulo 21 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada
y un pollino con ella, desatadla y traedla. Si alguien nos dijera algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino de animal de carga. Eso lo dijo Ezequiel en el capítulo 9, versículo 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvo, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces ahí estaba él cumpliendo esa profecía de la humildad, ¿verdad? De la sencillez, porque la costumbre, cuando un rey entraba triunfal a una ciudad, era en un caballo grande, blanco. Pero aquí nuestro Señor en su humildad vino en un pollino, en un burrito chico, montado, y la gente, que había mucha gente de Galilea, porque ya se estaban preparando para la fiesta, y toda esa gente lo conocía muy bien, aparte de todos los milagros que había hecho. Entonces ellos se regocijaron mucho, ¿verdad? Y en el versículo 6 dice, los discípulos fueron, hicieron como Jesús, y trajeron el lana y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? O sea que había mucha gente de otros lugares que no eran de Galilea o de las regiones donde él habían dado y que habían ido ahí a festejar la Pascua. Entonces preguntaban, ¿quién es este? Y ya les dijeron, la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y lo primero que hizo después de haber entrado fue y purificó el templo. ¿Cómo lo purificó? Sacando a todas aquellas personas que estaban vendiendo los becerros, los corderitos, las palomas, los cambistas. Todos ellos eran levitas. El templo estaba diseñado de tal manera que había una barrera, ¿verdad? En medio del templo, que una parte era para los judíos y otra parte era para los gentiles. Estas personas, estos levitas que estaban vendiendo, estaban ocupando el lugar de los gentiles, porque había muchos gentiles que querían ir a esas fiestas a celebrarlas también, ¿verdad? No podían entrar al lugar donde estaba destinado para los judíos, pero ahí estaba en ese lugar, pero no podían entrar porque ahí estaban los vendedores, ¿verdad? Y entonces nuestro Señor Jesucristo tumba las mesas, ¿verdad? Y echa fuera a todos y les dice, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la habéis hecho casa de ladrones. Entonces qué tristeza, ¿verdad? Que los levitas estuvieron haciendo negocio con las personas que iban, porque les vendían el borreguito al precio que ellos querían. Y también no importaba si tenían algún defecto o no, de todos modos los sacerdotes los aceptaban si es que los habían comprado ahí a los mismos levitas. Y también estaban los cambistas, como venía gente de muchos lugares, de Babilonia, de Galilea, de otros lugares, ¿verdad? Y ahí les estaban cambiando el dinero que aceptaban ahí los sacerdotes, y obviamente ahí les quedaba una buena parte de las ganancias en los cambios de dinero, ¿verdad? Todo eso le molestó al Señor, porque no era el plan, el negocio, sino el plan era honrar a Dios a través del sacrificio del corderito que se iba a sacrificar.
en el versículo 14, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron, ¿verdad? Se molestaron. Si hubieran sido otras personas las que estaban gritando Hosana, no hubiera habido problemas, pero eran jovencitos los que habían ido con sus papás, ¿verdad? Y gritaban, Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David. Y eso les molestaba a los sacerdotes y les molestaba a los escribas y a los mismos fariseos. Les molestaba que esos jovencitos, esos niños, estuvieran aclamando a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió, dice, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? ¿Ah? Eso él lo tenía de un salmo de David, en el Salmo 8.2, que ahí dice que la alabanza se perfeccionó en los niños. ¿Por qué? Porque los niños cuando hablan y gritan, ¿ah? Lo hacen de todo corazón. Volvemos a lo mismo, no son como en algunos lugares les llaman acarreados. Ellos iban porque sus papás los llevaban, pero estaban impresionados viendo a nuestro Señor Jesucristo hacer milagros, hacer sanidades. Entonces ellos gritaban con gran voz, Hosana al hijo de David, Hosana. Y saliendo de ahí, se fue a Betania y posó ahí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada de ella sino solamente hojas. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudares, no solo haréis que esta higuera, sino que si este monte dijeres, quítate y echa en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Verdad? Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo estaba remarcando la fe que debían de tener los apóstoles. Esas montañas o esas lomas, ¿verdad? O esos montes eran muchas veces nosotros tenemos montes, ¿verdad? Que nos están estorbando en nuestro caminar cristiano. Entonces, si tenemos fe, podemos nosotros desarraigarlos y sacarlos, ¿verdad? En la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces busquemos, ¿verdad? La voluntad de Dios y tengamos fe, creamos en nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, que ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Ellos querían saber con qué rabino había estudiado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo nunca estudió con ningún rabino. Toda la inspiración que él tuvo fue por el Espíritu Santo. Entonces él no tuvo necesidad, pero él no les iba a dar el gusto de estarle contestando todas las preguntas que hacían los fariseos. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos.
Él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Después les dijo una parábola de los 2 hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo y le dijo, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, respondiendo él, dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús le dijo, de cierto digo, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a nosotros Juan el Bautista en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras les creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después de lo que creísteis. Esto le estaba diciendo a los fariseos, de cómo las mujeres, las rameras y los publicanos, los que eran vendedores o los que eran los cambistas, ¿verdad?, que no eran aceptados por los judíos, ¿verdad?, ellos aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, aceptaron el bautismo de Juan, ¿verdad?, y ellos iban delante de los fariseos al reino de los cielos. Y viene otra parábola, los labradores malvados. Oíd esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, cercó de vallado, cayó en ellas un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Ah? Esta viña viene siendo Israel o Jerusalén, ¿ah?, que él plantó al pueblo de Israel, pero más adelantito lo vamos a ver de una manera diferente. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon y a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Ah? Estos labradores o estos siervos que mandó el Señor venían siendo los profetas que había mandado nuestro Señor Jesucristo a hablarles al pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron? Pues los mataron, los apedrearon, los golpearon. No quisieron escucharlos a los profetas. Muchas veces nuestro Señor les habló a través de los profetas y ellos no quisieron escuchar a estos profetas, ¿verdad? Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon y a otros mataron y a otros los apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos la misma manera. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no mandó nada más unos profetas, mandó muchos profetas, tanto al pueblo de Israel como al pueblo de Jerusalén, y a ninguno escucharon, ¿verdad? Los apedreaban, los metían a la cárcel, como el caso de Jeremías, el caso de Isaías, lo aserraron, ¿verdad? Y a otros profetas, a todos los maltrataron, los golpearon porque no querían dar fruto, dar el fruto que debía de haber estado produciendo. Porque ese fue el plan del Señor del pueblo de Israel, que ellos fueran la luz para toda la tierra, pero ellos se encerraron en su ensimismamiento y no quisieron, ¿ah?, ser la luz para las naciones. Finalmente envió a su Hijo diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. O sea, a nuestro Señor Jesucristo lo había mandado a esa viña, al pueblo de Israel o al pueblo de Jerusalén. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslos y apoderemos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a unos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, como los israelitas y los judíos no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, muchos lo aceptaron, por supuesto, pero otros no. Pero la predicación de Él iba a salir
para los gentiles, ¿no? En el versículo 42 Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos, ¿no? Esa cabeza de ángulo era el fundamento de la nación, sobre las cosas, la ley que había establecido sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero ellos no quisieron escucharla. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces iba a quitar, ¿verdad?, las bendiciones para el pueblo de Israel y darlo a otros que produjeran fruto. O sea que iba a hacer un cambio para los gentiles, ¿verdad? Dios no ha desechado a los judíos. Para Dios, Él sigue amando al pueblo de Israel. Él lo ama. Tanto lo ama que lo volvió a poner en la tierra prometida. Ahí están, ¿verdad?, y todas las profecías que vienen, ¿verdad?, están relacionadas con el pueblo de Israel. Entonces no pensemos que el pueblo cristiano es el pueblo de Israel. Nosotros somos una rama que fue puesta sobre la vara principal o sobre la raíz del tronco de Isaí, ¿verdad?, para que nosotros fuéramos similares a los israelitas. Pero el Señor nunca ha dejado de amar a los judíos. Él los sigue amando. Él sigue amando al pueblo de Israel. Y nos sigue amando a nosotros también. No nos ha desechado. Y en el versículo 44 dice: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. O sea, si esa piedra iba a caer sobre los fariseos y los iba a desmenuzar. ¿Por qué? Porque no aceptaban las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No querían, ¿verdad?, entender que necesitaban arrepentirse y aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo era un fariseo, era uno de los principales, ¿verdad?, de los 70 que estaban ahí. Él aceptó a nuestro Señor Jesucristo. Como vemos, nuestro Señor Jesucristo nunca rechazó a nadie que fue a buscarlo o que quiso aceptarlo, ¿verdad? Nicodemo lo aceptó y él fue bienvenido al reino de los cielos. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Bueno, hermanos, vamos a quedarnos en la parábola de la fiesta de las bodas. Esto es parte de lo que el Señor tiene para los tiempos finales, ¿verdad?, para el tiempo final. Con esto vamos a concluir y vamos a quedarnos en el capítulo 22, ¿verdad?, para que los que estén siguiendo se acuerden que vamos a seguir en el capítulo 22 de la parábola de la fiesta de las bodas, que está refiriéndose más que nada al milenio, los que van a entrar a la eternidad, ¿verdad?, o al milenio principalmente. Bueno, con esto concluimos esta clase y vamos a orar. Padre bendito, queremos pedirte, Señor, en este día, Padre, que haya una bendición especial sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que están escuchando esta enseñanza, Padre. Que tu Santo Espíritu, Padre, los inspire y abra el entendimiento de ellos y nuestro para entender y comprender mejor tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, la protección, el cuidado de cada uno de ellos. Te damos gracias por toda esta gente que logra escuchar estas enseñanzas, Padre, que Dios quiera que toque el corazón de ellos y aprendan más de la palabra, Señor. Esa es la petición y la oración que hacemos nosotros, Señor, que queremos que la gente conozca más de tu palabra. Estamos en tus manos, Señor, y ponemos a nuestra iglesia en las manos tuyas, que no hay mejores manos, Señor,
cerca de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.